No sé si habrán escuchado alguna vez algo parecido a lo que voy a contar, pero créanme que esto sucedió tal cual, ese mismo día que les voy a narrar, y nadie en todo Guadalajara lo olvidará. Esto empezó, sin que nadie lo esperara, durante una de esas lluvias torrenciales que azotan la ciudad y hacen que uno quiera quedarse en casa. Pero fue justo ese día cuando doña Agustina Vázquez, una mujer de 72 años, enferma y viuda desde hacía años, se encontró con algo que le cambió para siempre la vida. La señora Agustina vivía sola en una casita vieja al norte de Guadalajara. Desde hacía una década arrastraba una tristeza profunda, la desaparición de su nieto, un bebé que le arrebataron sin dejar rastro y que, a pesar del tiempo, no pudo olvidar ni un solo día. Esa mañana lluviosa de junio, ya casi al mediodía, justo cuando los charcos se acumulaban en la calle y el viento hacía que todo se sintiera más frío, ella escuchó un ruido en la puerta. Al salir, vio a un niño pequeño, empapado y temblando, con los ojos grandes y perdidos, sin que ninguno de los que pasaban por la calle se detuviera a ayudarlo. El niño apenas balbuceaba unas palabras, y aunque doña Agustina no lo conocía, algo en su rostro le hizo sentir una conexión inmediata, como si ese niño tuviera algún vínculo con su pasado. Sin pensarlo dos veces, lo llevó a su casa y lo arropó con la manta que le había tejido su hija muchos años atrás. Ella sabía que no podía quedarse mucho tiempo sola con él, pero tampoco podía dejarlo allí. Sentía una mezcla de miedo, esperanza y un instinto maternal que creía perdido. En ese día lluvioso, aquella mujer frágil tomó la decisión más valiente que había tenido en años: proteger a ese niño, a quien empezó a llamar Juan, aunque aún no sabía quién era ni de dónde venía. Durante las horas siguientes, mientras el agua seguía cayendo sin tregua, se fue formando entre ellos un vínculo extraño y fuerte. Juan, que parecía tener unos 7 años, poco a poco empezó a hablar con dificultad sobre fragmentos de su vida, aunque sus recuerdos estaban confusos, mezclados y a veces dolorosos. Contaba cosas de una casa grande, con jardín y muchas personas, pero al mismo tiempo se sentía perdido sobre quién era él realmente. Doña Agustina escuchaba con una mezcla de asombro y tristeza, pero también con una esperanza que crecía tímidamente dentro de su pecho. Aquel niño, en medio de la tormenta, era un misterio que parecían compartir ambos, como si sus vidas estuvieran entrelazadas más allá de la casualidad. Lo curioso es que en todo ese tiempo, ni una sola vez Juan preguntó por su madre o su padre, como si hubiera sido arrancado de algo que él tampoco comprendía del todo. Doña Agustina, entre oraciones y rezos, sentía que estaba haciendo lo correcto, aunque sabía que esa situación no podía durar para siempre. Sabía que tarde o temprano alguien vendría por el niño o intentarían separarlos. Pero mientras tanto, esa tarde, en aquel pequeño y frío cuarto de su casa, ambos encontraron un refugio. Ella, la abuela abandonada, y él, el niño confundido y perdido en un mundo que no lo quería. Al caer la noche, la tormenta se calmó, pero en la mente de doña Agustina no cesaban los pensamientos acelerados. Quería buscar respuestas, entender qué había pasado, pero también estaba aterrada por lo que podría descubrir. Juan dormía en la cama, agotado y finalmente tranquilo, y ella se quedó despierta mirando por la ventana. Una parte de ella pensaba que ese niño era el regalo que jamás había esperado, otra parte que quizás estaba cometiendo un error que iba a costarle caro, y la tercera parte simplemente rezaba para que alguien la entendiera y la apoyara. Lo que pasó ese día cambió todo en la vida de esta mujer. Y aunque parezca increíble, nadie pudo haber imaginado que ese encuentro fortuito bajo la lluvia abriría una puerta hacia un oscuro secreto y una lucha feroz por reclamar un lugar en un mundo que parecía olvidarlos a los dos. Hasta ahora,
Muchos todavía se preguntan cómo pudo una mujer frágil, con tanta tristeza escondida, encontrar la fuerza para enfrentarse a eso que nadie se animaba a mirar. Pero eso empezó, precisamente, aquel día en el que la lluvia no solo lavó las calles de Guadalajara, sino también una historia que parecía perdida para siempre. Al día siguiente, ya sin lluvia, doña Agustina no perdió tiempo. Sabía que tenía que entender quién era realmente ese niño. Empezó a preguntar en el barrio. Nadie sabía nada, o mejor dicho, todos parecían tener miedo a hablar. Pero Juan comenzó a mostrar ciertas cosas. Recordaba vagamente el nombre Vázquez, el nombre de una familia rica, un lugar donde había juguetes caros y también rostros que parecían distantes y fríos. Mientras más escuchaba, Agustina sentía que algo se le escapaba, algo enorme que llevaba años enterrado dentro de ella. Ella decidió acudir a un viejo amigo, Fernando, un abogado que tiempo atrás la había apoyado con algunos trámites y que aún guardaba cariño por la señora. Fernando escuchó la historia ese día, sentado en la cocina de Agustina, con la luz natural entrando apenas por la ventana. Sabía que la batalla que empezaban era difícil, dolorosa, pero también entendía lo vital que era para esa señora abrir aquella herida. Y así, sin perder tiempo, ese mismo día se iniciaron las gestiones para confirmar si ese niño tenía algún vínculo con la familia Vázquez. El único camino posible era un análisis de ADN, y aunque parecía demasiado rápido para doña Agustina, la esperanza ya estaba encendida. Ella contemplaba a Juan, su postura, su mirada mezcla de inocencia y miedo, y sentía que en él, de alguna manera, vivía ese nieto que le arrebataron años atrás. No era solo el niño que encontró en la lluvia, no era solo un misterio, era mucho más que eso. Y ese día, mientras se hacían trámites y llamadas, la ciudad parecía moverse ajena a la batalla que se libraba en ese pequeño hogar, en el corazón de una abuela que no iba a descansar hasta encontrar la verdad. Y entonces, al caer la noche, mientras el cansancio empezaba a hacer mella, llegó la llamada que nadie esperaba. El resultado del ADN era positivo, y en un instante todo cambió. Juan no era solo un niño perdido, era su nieto, el mismo que creía muerto y que le habían arrebatado sin explicación. La alegría fue inmensa, pero también la confusión y el miedo. ¿Qué significaba eso ahora? ¿Qué iba a pasar con Juan? ¿Quiénes venían por él? En ese momento, doña Agustina comprendió que la lucha realmente comenzaba y que nada volvería a ser igual. Lo que siguió en las horas siguientes fue una mezcla de emociones tan intensas que ni ella misma podía explicarlas del todo. Estaba feliz porque había recuperado algo precioso, pero era solo el inicio de un camino duro. Trataba de organizar sus ideas, de pensar cómo proteger a Juan del mundo que lo había perdido una vez y que podía hacerlo otra vez. Esa noche, mientras ambos dormían, había una mezcla de alivio y temor en la mirada de doña Agustina, como si supiera que el verdadero desafío, la batalla real por ese niño, apenas comenzaba, y que ella no estaba segura de si podría ganar, pero ella estaba decidida. Ni aquella lluvia ni la memoria amarga de tantos años iban a vencerla. En el fondo, algo grande había cambiado en ese día, y nadie, absolutamente nadie, podría borrar esa historia. Y fue así, como un día normal, se volvió un día inolvidable para la ciudad, y para dos almas que se encontraron para sanar heridas que parecían imposibles de cerrar. Hasta el día de hoy, cuando alguien comenta esa historia, nadie puede explicar cómo, ni por qué sucedió todo tan rápido, ni cómo esa mujer, tan frágil pero tan fuerte, logró enfrentar lo impensable sin perder jamás la esperanza. Desde aquella noche en que doña Agustina recibió la llamada con el resultado positivo del ADN, su vida dio un giro inesperado. Lo que comenzó como un acto de compasión
llevó ahora a una lucha titánica por el derecho a ser abuela y para que Juan no desapareciera de nuevo. Fernando le advirtió que la familia Vázquez no se rendiría fácilmente. Eran poderosos, con influencias y dispuestos a todo para recuperar a su niño. Pero ella, con su voz temblorosa pero firme, juró no dejarse vencer. Mientras tanto, Juan dormía ajeno a la tormenta que se avecinaba, pero aquella casa sencilla empezaba a llenarse de esperanza y valentía. Las primeras noticias llegaron rápido. Ramiro, el representante legal de la familia adinerada que había criado a Juan, como propio, apareció al día siguiente en el barrio con un equipo de abogados y algo más. Guardaespaldas que vigilaban cada movimiento de doña Agustina. Ella sintió miedo, pero ese miedo se convirtió en fuego cuando vio a Juan abrazarse a ella, buscando protección. La comunidad empezó a movilizarse. Los vecinos se acercaban con mensajes de apoyo y ofertas para ayudar. Nadie quería que la abuela fuera aplastada por la maquinaria del poder. La calle, que siempre había sido tranquila, ahora vibraba, con la energía de una batalla que trascendía a doña Agustina y a ese niño. Fernando recomendó iniciar una demanda de custodia provisional mientras se realizaban pruebas más profundas, pero las condiciones impuestas por la familia Vázquez eran estrictas y calculadas para desgastarla. Durante los días siguientes, mientras los abogados preparaban la documentación, doña Agustina se dedicaba a cuidar a Juan como nunca había soñado. Le enseñaba canciones que su madre le había cantado, hacían dibujos y hablaban de un futuro que, aunque incierto, ahora parecía posible. Juan, aún confundido, empezaba a mostrar destellos de una personalidad fuerte y sensible, como si entendiera la gravedad de la situación y la importancia de confiar en ella. El enfrentamiento legal empezó a tomar forma cuando Ramiro y sus abogados exigieron que Juan fuera devuelto inmediatamente al hogar donde había vivido hasta entonces. Alegaban que doña Agustina no tenía condiciones para cuidarlo debido a su edad y su salud precaria. Sin embargo, con el apoyo de Fernando y algunos expertos que evaluaron a Juan en la casa de Agustina, lograron demostrar que el niño estaba mejor con ella, donde encontraba amor y tranquilidad. No fue fácil. Cada audiencia estaba cargada de tensiones y momentos dolorosos, en los que doña Agustina tenía que soportar miradas y palabras que parecían querer quebrarla, pero no lo lograban. Mientras tanto, en el barrio, la noticia de la lucha comenzó a despertar interés en los medios locales. Un reportero que escuchó la historia decidió visitar la casita de doña Agustina para contar la realidad de aquella anciana y su niño perdido. El artículo salió en las primeras páginas de varios periódicos de Guadalajara y de repente la historia de Juan y su abuela trascendió más allá del barrio. Comenzó a convertirse en un símbolo de resistencia y justicia. La solidaridad creció y gente desconocida les enviaba cartas, comida y regalos para Juan, que parecía encontrar poco a poco la calidez de la familia que siempre había añorado. Una tarde, cuando la audiencia más importante estaba por celebrarse, una tormenta inesperada volvió a caer sobre Guadalajara. Para doña Agustina, esa lluvia parecía repetir el día en que encontró a Juan. Fue un día largo, lleno de presiones y preguntas difíciles. En la sala del tribunal, hombro con hombro, ella y Juan enfrentaron a la familia Vázquez. El juez escuchó con atención las pruebas presentadas, el ADN, las condiciones del hogar, los testimonios de los vecinos, hasta un informe psicológico que mostraba el vínculo afectivo irrompible entre la abuela y el niño. La tensión en el recinto era palpable, y cuando la sesión terminó, nadie sabía qué esperar. Los días posteriores se llenaron de incertidumbre.
Doña Agustina se refugió en la iglesia del barrio, donde encontró apoyo espiritual y consuelo en las oraciones de sus vecinos. Juan, por su parte, aunque todavía no comprendía todo lo que sucedía, sentía que aquella mujer era su única certeza en un mundo extraño que comenzaba a abrirse para él. Poco a poco comenzó a acercarse a otros niños del barrio, descubriendo juegos y risas que le habían sido negados durante tanto tiempo. Doña Agustina se esforzaba por conservar la calma, pero en su interior la ansiedad y el miedo crecían cada día más, porque sabía que la decisión del juez marcaría el futuro de ambos. Finalmente llegó la notificación. La custodia provisional sería otorgada a doña Agustina mientras se realizaban estudios más profundos. Fue una victoria pequeña, sí, pero fundamental. Ella lo celebró con lágrimas y una sonrisa que no pintaba en su rostro desde hacía años. Sabía que la lucha no terminaba allí, pero ahora tenía algo que la familia Vázquez no podía comprar: el cariño inquebrantable de Juan y la verdad de la sangre. Se permitió un respiro, aunque breve, porque en su corazón ya se preparaba para las siguientes batallas. Juan, por su parte, abrazó a su abuela con una confianza renovada, como si entendiera que juntos podrían intentar sanar las heridas del pasado. Con el tiempo, la comunidad se organizó para ayudar a doña Agustina con lo que necesitara. Vecinas le ofrecieron comidas calientes. Niños del barrio decoraron la casa con dibujos para Juan, y varias personas mayores se turnaban para acompañarlos. Ese apoyo fue un bálsamo en medio del tormento legal y emocional. Doña Agustina, a pesar de sus achaques, mostraba una fortaleza nueva. Ya no era aquella mujer aislada y triste, sino un símbolo de resistencia, esperanza y amor. Juan comenzó a ir a la escuela cercana, donde, aunque tímido, empezó a hacer amigos y a descubrir talentos ocultos. En medio de todo este proceso, apareció en escena un personaje inesperado: Lucía, una mujer joven que decía ser tía materna de Juan y que durante años había estado callada por miedo. Su testimonio abrió nuevas puertas, revelando secretos de la familia Vázquez y ayudando a esclarecer más detalles del secuestro y la ocultación del niño. Lucía se convirtió en aliada de doña Agustina, y juntas planearon cómo enfrentar a ese mundo cerrado y lleno de silencios. Fue un giro que nadie imaginó y que le dio fuerza a la abuela para no dejar que la oscuridad del pasado volviera a envolverlos. La historia de doña Agustina y Juan ya no era solo una batalla familiar, sino un llamado para que Guadalajara mirara con atención lo que sucedía en las sombras. La justicia, la verdad y el amor se entrelazaban en una historia que demostraba que, a pesar de las adversidades, nunca hay que perder la esperanza ni dejar de luchar por aquellos a quienes se ama. Y mientras la ciudad avanzaba entre lluvia y sol, dos almas que parecían perdidas encontraron en esa tormenta el comienzo de una nueva vida, escrita con coraje y un amor más fuerte que cualquier tormenta. Desde aquel momento en que Lucía apareció, la casa de doña Agustina se llenó de un aire distinto, como si una luz nueva iluminara las sombras antiguas. Lucía, todavía joven, con ojos llenos de determinación y una voz clara, empezó a relatar detalles que durante años había guardado en secreto, temerosa de las repercusiones. Contó cómo ella había intentado buscar a Juan cuando apenas era un bebé, pero la poderosa familia Vázquez le había cerrado todas las puertas, intimidándola para que no hablara. Las palabras de Lucía eran punzantes, pero al mismo tiempo abrieron una esperanza real para doña Agustina, quien sintió que al fin no estaba sola en esa lucha. Juntas comenzaron a reunir pruebas que confirmaban la injusticia que se había cometido, reuniendo documentos, grabaciones y testimonios que podrían cambiar el rumbo del juicio. Aquella alianza inesperada se convirtió en un faro para ambas,
y en una amenaza para quienes deseaban mantener el secreto. La batalla legal se tornaba cada vez más feroz y compleja, pero también más iluminada por la verdad que salía a la luz. El barrio se convirtió en un refugio de solidaridad. Las tardes se llenaban de reuniones improvisadas en la casa de doña Agustina, donde vecinos traían ideas, comida y apoyo moral para enfrentar la tormenta que se avecinaba. Una joven llamada Mariana, que trabajaba en una estación de radio local, decidió utilizar su micrófono para contar la historia de Juan y su abuela, buscando mover corazones y conciencias en toda la ciudad. Las llamadas y mensajes comenzaron a llegar desde distintos puntos, con gente que ofrecía ayuda legal, alimentos, ropa y hasta terapias para Juan. La abuela, que durante años se había sentido olvidada y débil, ahora se descubría fuerte, rodeada de un ejército silencioso que brotaba de la empatía y la rabia contra la injusticia. Juan, por su parte, iba aprendiendo a confiar en ese entorno nuevo, rodeado de rostros amables y juegos compartidos, sintiendo que poco a poco ese lugar que antes fue extraño podía convertirse en su hogar. Mientras tanto, en la gran casa de la familia Vázquez, la atmósfera era tensa y sombría. Ramiro no estaba dispuesto a ceder ni un ápice. Movía sus piezas con cautela, convocando a abogados especializados y presionando a quienes pudieran inclinar la balanza a su favor. La noticia de la aparición de Lucía le había caído como un balde de agua fría. Aquella joven representaba un peligro que no podía ignorar. Entre los pasillos de aquella residencia se tejían secretos y conspiraciones para desacreditar a doña Agustina y a su nueva aliada, usando cualquier medio necesario. Mientras Juan crecía lejos de ese mundo, opaco, en aquel sitio solo se respiraba el miedo a perder un poder que creían intocable. Sin embargo, cada acción de Ramiro parecía fortalecer el compromiso de la abuela y su comunidad, que ante la opresión se aferraban más a su causa y a la imagen del niño que representaba la esperanza. Fue en medio de esa vorágine que una tarde gris y fría, doña Agustina recibió una llamada inesperada. Al otro lado de la línea, una voz masculina se presentó como un ex empleado de la familia Vázquez, alguien que había decidido dejar atrás el miedo y contar la verdad. Esa persona prometió entregar información clave que podría revelar cómo se había planeado el secuestro de Juan y quiénes estaban detrás de cada movimiento. La cita se pactó con cautela, lejos de miradas indiscretas, y la emoción se mezclaba con la incertidumbre. Doña Agustina sentía que cada paso hacia la verdad destapaba heridas viejas pero necesarias para cerrar aquel capítulo oscuro. Juan, ajeno a esas conversaciones, empezó a mostrar una curiosidad creciente por su historia, preguntando más sobre su familia, su infancia y el significado de las palabras que lentamente le iban explicando. El encuentro con el ex empleado fue decisivo. El hombre entregó documentos, fotografías y grabaciones que evidenciaban maniobras ilegales, contratos falsificados y la complicidad de algunas figuras que hasta entonces parecían intocables. Doña Agustina y Fernando estudiaron todo con cuidado, preparando cómo utilizar esa información para la próxima audiencia. Lucía también participó activamente, aportando con su testimonio y ayudando a identificar nombres y fechas. Cada hoja, cada archivo, era una pieza más en el rompecabezas que comenzaba a armarse en contra de la poderosa familia. El caso empezó a ganar atención, incluso fuera de Guadalajara, llegando a medios nacionales que veían en esa lucha la historia de una mujer mayor que se enfrentaba a un monstruo de prejuicios y poder para reclamar lo que era suyo. Mientras el proceso judicial avanzaba con un ritmo frenético, doña Agustina procuraba proteger a Juan en medio del caos.
La escuela, los amigos, las tardes de juegos y las canciones que le cantaba para dormir eran su forma de demostrarle que, a pesar del mundo cruel que había conocido, él podía encontrar amor y seguridad. A veces, ella sentía que con cada sonrisa de ese niño se fortalecía para seguir adelante, aunque el desgaste emocional y físico comenzaba a notarse. Fernando la visitaba con frecuencia, no solo para dar consejos legales, sino también para ofrecerle un hombro y palabras de aliento. La comunidad mantenía viva esa red de apoyo, organizando actividades para recaudar fondos y ofrecer acompañamiento psicológico para el pequeño, quien lentamente iba dejando atrás la sombra del abandono. La tensión alcanzó su punto máximo el día en que se celebró la audiencia definitiva. El juzgado se llenó de periodistas, defensores, vecinos y curiosos. Por primera vez, las evidencias, los testimonios y los documentos entregados por Lucía y el ex empleado se presentaron en público. Doña Agustina, vestida con su mejor ropa, aunque simple, se mantuvo firme, junto a Juan, que la miraba con ojos sinceros y llenos de confianza. Ramiro intentó desacreditar cada prueba y atemorizar a quienes defendían a la abuela, pero la magistrada mostró atención rigurosa a cada detalle presentado. El ambiente era tenso, cargado de lágrimas, palabras firmes y momentos de un silencio que evocaba la gravedad de lo que estaba en juego. Aquella sesión se recordaría, sin duda, como un símbolo de lucha y resistencia ante la injusticia y el abuso de poder. Los días posteriores a la audiencia estuvieron llenos de espera y ansiedad. Doña Agustina encontraba refugio en la iglesia, donde la comunidad seguía reuniéndose para enviarle fuerza. Juan comenzó a sonreír más, a caminar confiado por las calles que poco a poco sentía como propias. Sin embargo, el recuerdo del pasado y el temor al futuro se mezclaban en un remolino de emociones que solo el tiempo podía comenzar a calmar. Fernando advirtió que la decisión del juez podría tardar semanas, pero que mientras tanto, el vínculo entre la abuela y el niño había ganado un valor que ninguna corte podría ignorar. Cada momento juntos se volvió precioso y la promesa silenciosa de nunca separarse se grabó en sus corazones. Finalmente, la noticia esperada llegó. El juez otorgó la custodia definitiva a doña Agustina, reconociendo no solo los lazos de sangre, sino, sobre todo, el amor y cuidado que el niño recibía en aquella humilde casa. La familia Vázquez intentó apelar, pero la presión pública, las pruebas contundentes y la unión de la comunidad hicieron que sucumbieran poco a poco ante la verdad irrefutable. Aquella victoria no solo representaba el derecho legítimo sobre Juan, sino también un triunfo para quienes creían en la justicia y la dignidad humana más allá del dinero y el poder. Las lágrimas de doña Agustina en ese momento fueron mezcla de alivio, gratitud y la confirmación de que la esperanza nunca debía perderse. Los meses siguientes estuvieron marcados por la reconstrucción emocional y la búsqueda de un nuevo comienzo. Juan empezó terapia para superar los traumas del pasado, mientras doña Agustina lo acompañaba en cada paso, aprendiendo también a cuidar de sí misma. La comunidad continuó siendo una red fuerte de apoyo, y Lucía se mantuvo cerca, consolidándose no solo como una aliada, sino como parte de aquella familia elegida. Historias que parecían enterradas en el silencio encontraron voz, y el barrio entero fue testigo de cómo 2 generaciones lograban sanar heridas y construir un futuro lleno de luz. En ese proceso, doña Agustina descubrió en su propia resiliencia una fuerza inconmensurable, una que la transformó en un símbolo de lucha, amor y justicia para toda Guadalajara. Así, bajo el sol que aliviaba las lluvias pasadas, la vida de doña Agustina y Juan comenzó a florecer. En una pequeña casa llena de
Recuerdos, canciones y esperanza. Ellas dos, abuela y nieto, caminaban hacia adelante, dejando atrás las tormentas para abrazar un futuro hecho de amor, justicia y, sobre todo, de familia. Los días que siguieron al fallo judicial trajeron una calma inesperada, pero no definitiva. Doña Agustina y Juan empezaron a disfrutar del simple acto de despertar juntos, sin la sombra amenazante de una sentencia que dictaba el destino del niño. Sin embargo, el pasado no se disolvió por completo. Las heridas seguían latentes y la abuela sabía bien que la verdadera sanación tomaría tiempo. Cada mañana, mientras Juan se preparaba para ir a la escuela, doña Agustina repasaba con él las pequeñas rutinas que antes parecían imposibles. Le enseñaba a vestirse solo, a preparar su mochila y a enfrentar el día con valor. La sonrisa tímida de Juan al despedirse en la puerta del aula era un pequeño triunfo para ambos. La comunidad del barrio continuaba siendo un pilar fundamental en esa nueva vida. Vecinas y vecinos se turnaban para acompañar a Juan después de clases, para asegurarse de que no se sintiera solo ni diferente. La escuela había aceptado su historia con respeto y cariño, y algunos maestros se esforzaban por ayudarlo a recuperar el tiempo perdido en aprendizaje y confianza. Así, entre libros, juegos y amigos, Juan empezaba a construir una identidad nueva, tejida con los hilos del amor que encontraba en aquella casa sencilla. Para doña Agustina, cada paso de Juan hacia la normalidad era una pequeña victoria que la llenaba de esperanza y orgullo. Una tarde, mientras hacían juntos un dibujo para un concurso escolar, Juan preguntó con voz baja: «Abuela, ¿crees que mamá y papá me van a buscar alguna vez?». La pregunta atravesó el corazón de doña Agustina como un puñal, y por un momento la tristeza la invadió, recordando el dolor que la había acompañado durante tantos años. Sin embargo, tomó su mano y le respondió con firmeza: «Lo importante es que aquí estás con quienes te aman, Juan. El pasado duele, pero el futuro lo podemos construir juntos». Esa conversación selló un pacto entre ambos para enfrentar el recuerdo sin miedo y mirar adelante con valentía. Juan entendió que esa casa, esa abuela y aquellos vecinos eran su familia elegida, y poco a poco la incertidumbre se desvanecía. Mientras todo esto sucedía, Lucía mantenía una presencia constante y solidaria, reforzando los lazos familiares no solo con palabras, sino con acciones concretas. Organizaba reuniones con autoridades, buscaba asesoría para cuestiones legales pendientes y alentaba a doña Agustina en los momentos de duda. La joven se había convertido en un pilar fundamental, no solo por el apoyo tangible que ofrecía, sino porque reflejaba una esperanza renovada, una continuidad que hacía del pasado algo menos pesado. Lucía, en el fondo, sentía que esta batalla también era suya, y su compromiso con la abuela y el niño era una forma de honrar esa verdad que tantos años estuvo oculta. En 1900, en medio de esta reconstrucción, la salud de doña Agustina volvió a preocupar. El esfuerzo emocional y físico había cobrado factura, y una tos persistente la llevó finalmente al médico. El diagnóstico fue delicado: una infección respiratoria que requería reposo y cuidados especiales. La noticia fue un golpe duro para el pequeño grupo que sostenía a la familia, pues todos temían que la fragilidad de la abuela pudiera truncar lo avanzado. Juan, con la inocencia que lo caracterizaba, se esforzaba por ser fuerte y ayudar en lo que podía, pero a veces lo único que podía ofrecer era una sonrisa y su presencia silenciosa. La comunidad se movilizó nuevamente, esta vez para cuidar también de la mujer que había dado y seguía dando tanto. Durante aquellas semanas de recuperación, la casa se transformó en un centro de apoyo constante. Las vecinas se turnaban para preparar comidas nutritivas y amigos traían medicinas y compañía.
Fernando visitaba con frecuencia, no solo para mantenerse al día con el caso legal que aún demandaba atención, sino para ofrecer palabras de ánimo y compartir momentos tranquilos. En esos encuentros, la abuela no pudo evitar mostrarse vulnerable, revelando el cansancio acumulado y el miedo de perder aquello que con tanto esfuerzo había recuperado. Pero sus lágrimas eran también un acto de valentía, un reconocimiento de su humanidad en medio de la batalla. Mientras tanto, Juan comenzaba a desplegar nuevos intereses y talentos. En la escuela, descubrió una pasión por la música, y Mariana, la locutora que había difundido su historia, le regaló una pequeña guitarra. Las tardes en la casa de doña Agustina se llenaron de acordes tímidos y canciones infantiles que la abuela escuchaba con ojos brillantes y una sonrisa tierna. La música se convirtió en un puente para ambos, una forma de expresar lo que a veces las palabras no podían abarcar. Juan, cada día más seguro y feliz, encontraba en esos momentos un refugio donde el miedo daba paso a la alegría y donde la esperanza se convertía en melodía. Un día, la tranquilidad fue interrumpida por la llegada de un paquete anónimo. Dentro, encontraron documentos y fotografías que revelaban nuevas complicaciones legales en el caso de Juan. Al parecer, algunos miembros de la familia Vázquez estaban intentando presentar nuevas pruebas para cuestionar la validez del ADN y complicar la custodia definitiva. Esta noticia volvió a encender la llama de la preocupación en doña Agustina, pero también la determinación. Sabía que la lucha no había terminado y que debía prepararse para enfrentar esos nuevos desafíos con la fuerza que había aprendido a cultivar. Fernando convocó una reunión urgente para trazar una estrategia y proteger los derechos de Juan. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por visitas a despachos de abogados, reuniones con expertos y la recopilación de testimonios que reforzaran el caso. Lucía tuvo un papel decisivo en la búsqueda de evidencias que desacreditaran las nuevas acusaciones, y la comunidad se mantuvo atenta, organizando eventos para sensibilizar a la sociedad sobre el significado profundo de aquella lucha. Mariana amplió la cobertura mediática y cada vez más personas se sumaban a la causa, conscientes de que esto iba más allá de un enfrentamiento legal. Era un símbolo contra la injusticia y la impunidad. Doña Agustina, a pesar del desgaste, se fortalecía en el amor que recibía y en la convicción de estar haciendo lo correcto. Una mañana luminosa, mientras Juan jugaba en el jardín con otros niños del barrio, doña Agustina recibió una visita inesperada. Un reconocido psicólogo infantil que se ofreció voluntariamente para apoyar al niño y a la familia en el proceso de sanación emocional. La iniciativa fue bienvenida con alegría y gratitud, y pronto las sesiones se convirtieron en un espacio donde Juan pudo expresar sus temores, dudas y esperanzas. Los avances eran palpables, y la colaboración profesional ayudó a que la abuela entendiera mejor las necesidades del niño, fortaleciendo aún más su vínculo y el camino hacia el bienestar. La terapia se tornó en un faro que iluminaba el futuro, apuntalando la resiliencia de ambos. Mientras la batalla legal se mantenía activa, a la vez surgieron momentos de paz y celebración. En la plaza del barrio, la comunidad organizó una feria para Juan y todos los niños, con juegos, música y comida compartida. Fue un día donde la alegría se impuso sobre la adversidad y donde doña Agustina pudo ver, reflejada en cada sonrisa y abrazo, la fuerza que había emergido de la unidad. Juan, vestido con su mejor ropa y rodeado de amigos, disfrutó como nunca antes, y ella, con lágrimas en los ojos, agradeció en silencio a todos quienes habían hecho posible aquella alegría en medio de la tormenta. Aquella fiesta se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza para toda Guadalajara. Con cada paso dado,
La historia de doña Agustina y Juan seguía huindo más fuerte, no solo en los tribunales, sino en los corazones de quienes los rodeaban. La abuela, antes una mujer frágil y solitaria, se había transformado en el corazón valiente de una familia recuperada, y Juan, el niño perdido, convertido en un símbolo de amor y justicia. Aunque el camino aún tenía sus desafíos, la certeza de que juntos podían enfrentar cualquier tormenta los llenaba de una fuerza inquebrantable. En aquella pequeña casa, bajo el sol que ahora acariciaba las calles de Guadalajara, dos almas unidas caminaban hacia un horizonte donde renacía la esperanza y se tejía el verdadero significado de la palabra familia. Los días siguientes a la feria en el barrio trajeron consigo una calma que parecía merecida, pero frágil. Doña Agustina se despertaba cada mañana con la certeza de que la batalla aún no había terminado, pero también con una fuerza renovada que no sabía de dónde provenía. Juan, por su parte, comenzaba a mostrar signos claros de adaptación. Su infancia, aunque marcada por pérdidas y miedos, empezaba a llenarse de juegos, risas y el amor resistente que solo una abuela como Agustina sabía dar. La música seguía siendo un refugio para ambos, y las tardes se llenaban de acordes suaves que tejían un puente entre el pasado y la esperanza de un futuro mejor. Un mediodía soleado, mientras limpiaba la casa, Agustina recibió una nueva visita de Fernando. Su rostro mostraba una mezcla de preocupación y cautela. Le contó que la familia Vázquez estaba preparando una última maniobra legal, algo que podría complicar aún más la custodia definitiva. Parecía que no aceptarían la derrota sin dar un último golpe. Sin embargo, Fernando tenía también noticias alentadoras. Gracias a las pruebas recopiladas por Lucía y el ex empleado, así como al creciente apoyo mediático y social, la presión sobre la familia adversaria era mayor de lo esperado. Agustina asintió con determinación. Estaba lista para lo que viniera. Aquella tarde, mientras el sol se despedía tras las montañas que abrazaban Guadalajara, Juan se acercó a su abuela con una pregunta que quedó flotando en el aire por un largo rato. «Abuela, ¿qué es la justicia?» Agustina lo miró con ternura, tomando su pequeña mano entre las suyas. «La justicia, mi amor, es que se haga lo correcto, que se escuche la verdad y que el amor sea más fuerte que el miedo». Juan, con ojos brillantes, pareció entender que todo el esfuerzo y dolor se resumían en ese sentimiento que ahora compartían. Llegó el día esperado para la audiencia final, aquella donde el juez dictaría el veredicto definitivo. La sala estaba llena, más allá de los asistentes oficiales, vecinos, amigos y periodistas cubrían cada detalle. Agustina entró con Juan de la mano, sintiendo la mirada de esperanza que toda la gente depositaba en ella. Los argumentos se presentaron con firmeza, testimonios, documentos, evidencia irrefutable y sobre todo el vínculo inquebrantable entre abuela y nieto. En sus palabras, doña Agustina transmitió no solo su derecho legal, sino el amor profundo que había sostenido a Juan en su mundo más oscuro. Ramiro, por parte de la familia Vázquez, intentó usar todo su poder y astucia para contradecirlos, pero cada intento fue neutralizado por la luz de la verdad que se desplegaba en la sala. Finalmente, el juez se retiró para deliberar. El silencio en la espera fue un peso insoportable, pero Agustina, mirando a Juan, encontró la fortaleza para aguantar. Cuando la magistrada regresó, su expresión fue seria, pero llena de convicción. Se otorga la custodia definitiva a la señora Agustina Vázquez, reconociendo el derecho legítimo y el bienestar superior del menor. Un suspiro colectivo llenó la sala. La victoria era no solo legal, sino moral. La noticia se esparció rápido por Guadalajara. La comunidad estalló en júbilo, celebrando no solo el triunfo de una mujer y su nieto, sino la victoria de un pueblo contra el abuso y la injusticia.
Doña Agustina, con lágrimas en los ojos, y Juan a su lado, agradeció a todos quienes habían caminado a su lado en ese arduo viaje. La calle volvió a su calma habitual, pero para ellos dos, y para el barrio entero, el aire estaba impregnado de un nuevo sentido de justicia y esperanza. La mujer que una vez fue frágil, ahora se había convertido en un símbolo implacable de resistencia y amor. En los meses que siguieron, la rutina se fue asentando. Juan volvió a la escuela con renovado entusiasmo y poco a poco empezó a descubrir sus pasiones y habilidades. Su talento para la música crecía, y las tardes se llenaban de canciones que eran como pequeñas victorias contra el pasado. Doña Agustina, aunque no olvidaba su cansancio ni su edad, encontraba energía en cada sonrisa de su nieto. La pareja formaba un hogar no solo de paredes y muebles, sino de raíces profundas y silenciosas que el tiempo ayudaría a fortalecer. Lucía permaneció cerca, consolidándose como un pilar constante. La joven no solo ayudó a enfrentar las últimas dificultades legales, sino que también trajo consigo una nueva vida, pues anunció que esperaba un hijo, un nuevo miembro que significaría el renacer de la familia Vázquez bajo otros tiempos y con una honestidad anhelada. Esta noticia trajo una renovada posibilidad de reconciliación y sanación, como un puente tendido entre el pasado y un futuro que dejaría atrás las sombras. El barrio entero se convirtió en el refugio permanente de este renacer. Vecinos que antes apenas se conocían entre sí, hoy compartían comidas, celebraciones y cuidados mutuos. Las historias de doña Agustina y Juan inspiraban a quienes atravesaban dificultades, mostrando que la fuerza no siempre reside en la juventud ni en el poder económico, sino en la capacidad de amar y luchar por la verdad. La casita de la abuela, antes un lugar solitario y triste, ahora estaba llena de vida, luz y esperanza. Una tarde fresca, sentados en el porche, mientras el sol comenzaba a esconderse detrás de las casas, Juan tomó la mano de doña Agustina y le dijo: «Abuela, gracias por no rendirte nunca. Gracias por enseñarme que el amor puede vencer cualquier tormenta». Agustina, con el corazón henchido, respondió con una sonrisa que iluminó más que el atardecer: «Y tú, mi niño, me enseñaste a creer de nuevo». En ese instante comprendieron que el verdadero regalo no era solo la custodia o la justicia, sino la familia reconstruida, el tejido de una vida que, aunque marcada por la tristeza, brillaba ahora con la fuerza del amor verdadero. Pasaron los años, y Juan se convirtió en un joven lleno de sueños y con un corazón firme, guiado siempre por el ejemplo de su abuela. Doña Agustina, a fuerza de voluntad y cariño, vivió para ver cómo su nieto no solo sobrevivía al pasado, sino que florecía en el presente. La historia que un día comenzó bajo la lluvia tormentosa terminó en un camino de luz, donde cada gota caída había regado la semilla de la esperanza y la justicia. Para Guadalajara, aquella lucha quedó grabada como un testimonio eterno del poder de la familia y la comunidad. Finalmente, en un día claro de primavera, doña Agustina y Juan, rodeados de amigos, vecinos y familiares, celebraron una pequeña ceremonia en la plaza del barrio para reconocer la fortaleza del amor y la resiliencia. Alzaron sus voces cantando las canciones que tanto los habían acompañado, y en sus corazones alojaron la certeza de que, a pesar de las sombrías tormentas, la vida siempre es capaz de renacer. Así concluyó la historia no solo de una abuela y su nieto, sino la de un pueblo entero que aprendió que, cuando el amor es verdadero, ninguna injusticia es capaz de vencerlo.